Vamos a seguir analizando en su contexto la primera letra de Juan, capítulo 2. Estamos viendo ahí, hemos examinado los textos indicativos hacia lo que Juan dice, que pues no se puede amar el mundo. No se puede amar al mundo, y eso es literal. Vamos a leerlo. No, el verso 15 dice, el verso 15, el verso 16 y el verso 17 son los textos que hemos analizado. Ok, los textos que hemos analizado es eso, ¿no? Entonces, em, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y entonces Juan es muy enfático sobre este punto del mundo. Es como que Juan odiara el mundo. Es como que Dios detestara su propia creación. Y en sí, la creación de Dios, él mismo lo dijo, es bueno, es precioso, es excelente, es maravilloso. El problema no es en cuanto al cosmos de Dios. El problema es el sistema del mundo. A eso es lo que hemos analizado cuando comenzamos a leer esos textos. Hay un sistema en este mundo que Dios aborrece, que Dios detesta, que Dios vomita, que Dios no soporta y que este sistema trabaja por los deseos de la carne, ¿verdad? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Este es el sistema del mundo. Y Dios dice que no amen eso. Es muy enfático sobre este punto. No tenemos que amar eso, no tenemos que amarlo, no tenemos que preocuparnos, interesarnos, envolvernos en eso, no. Porque este sistema del desenvolvimiento de este mundo es algo que no es de Dios. Y la Biblia lo dice en el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, no es algo que Dios ha programado eso. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que no es algo de Dios. Y lo que no es de Dios, de alguien tiene que ser, ¿verdad? Por eso es que Dios detesta el sistema del mundo, porque no es de Dios. El sistema del mundo no es de Dios. Nosotros cristianos tenemos que ser muy claros sobre lo que es el cristianismo, porque desgraciadamente nosotros asociamos el cristianismo anticipando nuestros propósitos, nuestros logros, nuestros proyectos, nuestros gustos, nuestros placeres, teniendo solamente como una máscara la religión encima de nosotros. Pero en realidad es una máscara porque la persona que busca sus propósitos, sus logros, sus triunfos, sus anhelos, sin entender y vivir qué es el cristianismo, entonces es una persona que ama el mundo y Dios está diciendo, y lo que hay en el mundo yo no lo he dado, yo no quiero eso para ustedes. Y eso hay que ser muy enfático, eso hay que tenerlo muy claro, hermanos, porque desgraciadamente, por estar ahí enredados en el sistema del mundo, somos inestables, somos incoherentes. ¿Me entiende? Ese es el problema por el cual muchos cristianos no son fidables en las cosas de Dios, porque hay veces cuando el mundo no lo requiere, ellos como que quieren hacer en las cosas de Dios, pero cuando el mundo lo requiere, dejan las cosas de Dios. Entonces, usted puede ver que los cristianos que viven en ese sistema no son cristianos que aman las cosas de Dios, son cristianos oportunistas, que ese es un sistema del mundo.
Difícilmente se mira cristianos que sean radicales, que les cueste todo por seguir al Señor, sino que hoy lo vemos como exagerados a determinados términos, porque desgraciadamente, como hoy las redes sociales se han propio llenado de puros enseñamientos que apuntan hacia los éxitos del ser humano, llamando incluso ciertos predicadores que se hacen llamar como de sana doctrina y que apuntan al sistema humanístico. La Biblia nunca va a apuntar al sistema humanístico. El sistema humanístico, hermano, es rebelde contra de Dios, es carne. Y nosotros hemos visto cuáles son las manifestaciones de la carne, ya lo hemos visto. Y el mundo sabe que tenemos eso dentro de nosotros. Nada más usted, miren, claro, ¿no? Si usted es un cristiano sólido, que está en oración, ayuno, que es un cristiano que sirve al Señor, que no deja las cosas de Dios por nada del mundo, entonces usted está experimentando la dirección, la guía de Dios. Y si usted está en ese nivel, en esa madurez, si usted, por ejemplo, deja una semana de vivir de esa manera, usted va a ver cómo va a salir el olor de su carne. ¿Me entiende? Va a salir el olor de su carne cuando usted no vive en esa intensidad. Claro, los que están viviendo así, ¿no? Pero los que ya están viviendo en el olor de su carne ya están acostumbrados a eso. Sí, ya están acostumbrados. Es como, por ejemplo, usted entra a un cuarto de unos adolescentes y cae desmayado por el olor, pues. Cae desmayado. Pero usted le dice, ¿y por qué huele tan feo este cuarto? Apesta, pezuña. Y los adolescentes le van a decir, ¿no? No, aquí no huele nada. Usted es exagerado. Aquí no huele nada. Aquí no está oliendo nada, no apesta nada. ¿Y por qué para los adolescentes que están en ese cuarto no apesta nada? Porque ya están anestesiados, hermano. Ya están acostumbrados a su olor. Y ese es el problema de la persona que vive en la carne, ¿no? Ya se ha acostumbrado al olor de la carne. Y es por eso que no puede distinguir qué cosa es ser caliente y qué cosa es ser frío. Por eso es que es una actitud de tibieza. Y eso es lo que Dios detesta, vomita, ese tipo de actitud. Y cuando vas a sacar de ese sistema de comodidad, de confort a ese tipo de creyentes, ellos no pueden entender las cosas de Dios porque son carnales. Están acostumbrados. Es como usted le diga a un adolescente, lávese el pie, lave sus zapatos, lávese las medias para que... No, 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 acá no huele nada, acá no está oliendo nada, usted es exagerado. Y así es la persona que no está enchufada en las cosas, no mira que está oliendo, no mira que está oliendo mal, porque se ha acostumbrado a su olor. ¿Me entiende? Se ha acostumbrado a su olor y difícilmente va a recibir, pues, una dirección, una exhortación, difícilmente, si no imposible, es imposible. ¿Me entiende? Ahora, nosotros estamos analizando eso, vamos a ver por qué Dios detesta tanto el sistema del mundo. Vamos a ver más adelantito, siempre ahí en la letra de primera de Juan, el capítulo 5. El capítulo 5, el verso 18 y el verso 19, vamos a enfocarnos para entender el verso 18, perdón, para entender el verso 18 es necesario leer también el verso 19 que le da el enfoque a lo que nos va a decir el verso 18. Primero de Juan 5, 18 y 19 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, por Dios le guarda.
y el maligno no le toca. Mira lo que dice, ahora el verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora entendemos por qué Dios detesta el sistema del mundo. Hermanos, tenemos que entender que todo lo que ofrece este mundo no proviene del Padre, proviene del maligno. Dile a la persona que está a tu lado, ¿tú sabías que el maligno es el que gobierna el sistema en este mundo? Mire, para el maligno no hay problema que usted sea una persona de alto, de alta moralidad, una persona educada, respetuosa, profesional, con logros, con títulos, con quehaceres, con cosas, con progreso, con economía. No, para el sistema del mundo que es guiado por el diablo, para él no hay problema que usted sea eso. Porque el sistema del mundo quiere que estés viviendo en el sistema del mundo y ese sistema del mundo tiene un dueño, tiene alguien quien organiza eso y ese se llama Satanás. Él no quiere que las personas se salven, no quiere, no quiere, porque algunos lo hemos saludado. Mira, si sigues a Cristo te mato, que te como, te vengo en la noche y te jalo del pie. No, no, eso no es el sistema del diablo. El sistema del diablo, hermano, es bien organizadito, como le he dicho, que tiene de todo, que él le va a dar y se lo va a dar, porque lo que él no quiere es que usted se dedique a Dios. Eso es lo que él quiere, que usted no se dedique a Dios. ¿Y cuál es su metodología del diablo? Pues utilizar y dar a la gente el sistema que él quiere darle. Y el sistema que él tiene, hermano, como hemos podido ver, pues los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ese es un sistema bien organizadito, bien bonito. Y donde los creyentes están sumergidos, la mayoría de creyentes está sumergido en eso. ¿Por qué cree que hoy en día los creyentes andamos más afanados por las cosas del mundo que por las cosas de Dios? ¿Por qué cree hoy en día que los creyentes pueden faltar a la iglesia, pero no pueden faltar al trabajo? ¿Por qué cree que los creyentes hoy en día están más preocupados en sus deudas que en vivir sirviéndole al Señor? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que los creyentes de estos tiempos están más preocupados en sus progresos o en los progresos de sus hijos o en la economía de sus hijos o en la salud o en la alimentación o en tenerlos bien a sus hijos en este sistema del mundo que en vivir como una vida como Dios ha establecido? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que los padres hoy en día viven más descuadrados en cuanto a cómo ordenar sus hogares de las cosas de Dios y dejan vivir a los hijos como se da la gana? Porque hay un sistema del mundo. Hay un sistema del mundo que gobierna. Por eso es que los creyentes cada vez más nos hacemos más como gelatinas en cuanto a las cosas de Dios, hermanos. Somos mega archi recontra sensibles cuando se nos quiere tocar las cosas a las que nos hemos acomodado. Ese es un sistema demoníaco. Si usted tiene a alguien al lado, dile, ¿a qué estás tan apegado? ¿A qué sistema? O sea, ¿qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te atrae de este mundo? Porque si no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, es que el maligno ha tendido sus redes, porque la Biblia dice que Él es el enemigo de nuestras almas. El maligno ha extendido sus redes y ha atrapado a la gran cantidad de cristianos. ¿Sabía eso?
por eso es como le digo, ¿no? Por eso es que el cristiano eh, sabe más o puede más de las cosas del mundo que de las cosas de Dios. De verdad, puede más y sabe más de las cosas del mundo que de las cosas de Dios. Ese es el cristiano promedio de hoy en día. Por eso es que la exhortación de Juan va dirigido a eso, ¿no? Cuidado con el mundo. El mundo es detestable para Dios, porque no viene de Dios, sino del diablo, porque es un sistema demoníaco. El mundo es un sistema demoníaco. Le guste o no le guste, no, ay no, mi carrera no es del diablo, hermano, ese es el de Dios. Mi trabajo no es del diablo, hermano, ese es de Dios. Mi casa no es del diablo, ese es del Dios. Mis hijos no son del diablo, son de Dios. No sé qué cosa. Hay un sistema demoníaco que si usted vive para eso, usted no está viviendo en la voluntad de Dios, sino para el sistema demoníaco. Y el diablo, hermano, va a utilizar sus hijos, va a utilizar su esposo, va a utilizar su esposa, va a utilizar su nieto, sus sobrinos, su tío, su abuelo, su padre, su madre, va a utilizar su trabajo, va a utilizar sus deudas, va a utilizar de todo, porque ese es el sistema que él tiene para agarrarlo. ¿Tiene o no tiene? Está bien armadito este ser eh, diablo, hijo del diablo. Malo es. El diablo es malo. Usted tiene que verlo al diablo como su peor enemigo, hermano. En vez de que mire a su pastor como su peor enemigo, mire, una broma. El diablo es su peor enemigo. ¿Me entiende? Es el diablo su peor enemigo. Por eso el verso 18, mire lo que dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, ¿a quiénes son los únicos que el maligno no puede enamorarlos, conquistarlos, seducirlos? Aquellos que Dios los guarda, hermano, aquellos que viven en Dios, aquellos que no aman el sistema del mundo, porque Dios los guarda. El amor de Dios está en ellos, porque Dios los cuida. Yo no voy a esperar pues que el amor de Dios esté en mí. Ay, guárdame, Señor. Hoy día tú me comprendes. Hoy día tú sabes que hoy no puedo ir a la iglesia porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y no puedo vivir para... Hoy día tú me entiendes porque no puedo leer la Biblia, no puedo orar, no puedo salir a evangelizar, no puedo, no, porque tú me entiendes, tú sabes lo que pasa. Tú sabes, no, el diablo te ha agarrado, que ese es otro problema que no lo entendemos. No, hermanos. Tenemos que identificar en qué sistema estamos viviendo. ¿Estamos viviendo en el sistema de Dios o en el sistema del diablo? Y el diablo es terrenal. Si por ahí le han hecho creer a ustedes que el diablo lo está esperando con cachos y cuernos en el infierno, no, eso no es así, eso no existe en la Biblia. Esa es una metodología que vino de, esa es una, incluso una arte, una literatura de Dante Alighieri, que no tiene nada que ver con las Sagradas Escrituras. El diablo existe, es un ser espiritual que tiene poder y nosotros tenemos que entender, hermano, que la palabra diablo significa opositor, que él se opone a que nosotros vivamos en Dios, crezcamos en Dios, nos desarrollemos en Dios.
Pero él no va a venir así como le dije antes, él no va a venir, mira, no sigas a Dios, no crezcas, no lees la Biblia, no te dediques a Dios porque si no te mato, te como con tu zapato. No, no viene así. Él viene con un sistema bonito, bien organizadito. Este sistema conquistó quizás al ser humano más sabio del mundo. Lo conquistó. Lo conquistó y se lo tragó. Por logros, por triunfos, por conquista. Y mira lo que nos dice Eclesiastés 2:10. Tremendo, tremendo esto. Eclesiastés 2:10. Esa palabra cuando comencé el cristianismo no lo podía pronunciar, ¿sabe? Una niña de 6 años me dice, no, no se dice se dice Eclesiastés. Mira lo que nos dicen Eclesiastés 2:10 al 11. Versión Valera primero y después vamos a leer versión Dios habla hoy. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. He aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho bajo del sol. Mira lo que nos dice la versión Dios habla hoy. Si alguien lo puede leer, me haría un gran favor. Dios habla hoy. Nunca me negué, escucha, Ahora sí, ¿sí? nunca me negué ningún deseo, jamás me negué ninguna diversión, gocé de corazón con todos mis trabajos, y ese gozo fue mi recompensa. Me puse luego a considerar mis propias obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y me di cuenta de que todo era vana ilusión, un querer atrapar el viento, y de que no hay nada de provecho en este mundo. ¿Vio? El ser más sabio que existió en toda la tierra, hermanos. Dice semejante cosa. Me di cuenta, analicé que todo es una tontería. Todo en este mundo no vale la pena. Todo. Porque él va a llegar a decir, el todo del hombre es esto, que busque a Dios y se consagre en él. Eso es lo que va a llegar a decir. Esto es el todo del hombre, va a llegar a decir Salomón, que busque a Dios y se consagre a él. Y yo creo que ningún ser humano llegó a tener los logros más exitosos que este hombre, los placeres más grandes. Por eso es que mire lo que dice, ¿eh? Mire lo que dice. Nunca me negué ningún deseo. Jamás, dice, jamás me negué ninguna diversión. Gocé de corazón con todos mis trabajos y ese gozo fue mi recompensa, pero me puse luego a considerar mis propias obras y el trabajo que me había costado realizarlas y me di cuenta de que todo era vana ilusión, un querer atrapar el viento y de que no hay nada de provecho en este mundo. Pero para el cristiano, hermanos, después los logros, los títulos, los quehaceres, las posiciones. Pues hay cristianos que van a terminar sus días porque este libro de Eclesiastés se considera que ya eran los últimos días de Salomón y que pues Salomón
termina reflexionando correctamente. Por eso es que algunos consideran que sí se ha arrepentido de sus pecados, de sus fechorías. Ahora mire, Salomón se dedicó a esto. ¿Y en qué cayó Salomón? En las perversidades más grandes que existió. Ningún rey había cometido semejantes perversidades que hizo Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón andaba buscando los logros, los triunfos, los propósitos, las cosas de este mundo. Y se descuidó en lo que tenía que estar muy atento, que era su vida espiritual. Y el diablo lo atrapó y sacó su naturaleza de este ser. Que imagínese, hermano, que en el templo que Dios le había permitido construir a este hombre y que este hombre sabía que la gloria de Dios estaba ahí, él permitió que se sacrificaran a niños, que levantaran los dioses de los pueblos paganos, que había mujeres que él tenía, que en el mismo templo de Dios, él permitió y hasta participó de las perversidades, orgías que tenían esos dioses de prostituto y prostituta en el templo de Dios. Imagínense, el hombre más sabio del mundo, ¿eh? ¿Por qué cree que Dios detesta el sistema del mundo? Lo detesta, hermano, literalmente, él mismo lo dice, ese sistema del mundo no es mío, es del diablo. Y el diablo, cuando nos tiene atrapado, lógicamente se comete pecado. Eso es lo que nos está diciendo Juan. El verso 18, regresamos a primera de Juan, capítulo 5, verso 18, dice, ¿no? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Esto es claro. ¿Por qué no practica el pecado? ¿Porque es Superman? Es algo especial? ¿Alguien privilegiado? No, porque no ama el mundo. Los que aman el mundo practican el pecado. Porque nadie que ama el mundo, hermano, está enchufado con Dios, pues es imposible. Porque aquí hay una afirmación absoluta donde Juan está diciendo, el que no ama el mundo vive bien apegado a Dios porque Dios lo guarda. El maligno no lo puede enamorar, no lo puede tocar. Y hay cristianos que andamos, ay, es que sí, yo estoy luchando, es que nadie es perfecto. No, no, dice la persona, no te equivoques. La vida espiritual no funciona de esa manera. Hay un problema en tu corazón que no quieres dejarlo, que es el mundo. El mundo te ha enamorado, te ha agarrado, te ha conquistado. Y sigue diciendo, mire lo que sigue diciendo Juan. El verso 21, mire lo que dice, ¿eh? Siempre de este mismo capítulo. Hijitos, guardaos de los ídolos y dice, amén. ¿A qué se está refiriendo Juan con esto? Guardaos de los ídolos. Ahora vemos que se refiere, mire, es muy interesante notar esto. ¿A qué se refiere cuando Juan expresa? Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿A quién le está diciendo? A los cristianos. ¿Usted cree que los cristianos tenían ídolos paganos? No, el contexto no se refiere a esos cuadros, como algunos de nosotros quizá podemos, no, hermano, yo no tengo cuadros, yo no tengo esto, no tengo el otro. No, Juan no se está refiriendo a eso. El contexto de Juan, el propósito de Juan es dar a entender a los hermanos que tengan mucho cuidado con el sistema del mundo. Porque el sistema del mundo, ¿sabe qué cosa tiene? Ídolos, ídolos. Juan dice, está exhortando a que no vivamos para el sistema de este mundo, porque el sistema de este mundo está gobernado por Satanás y Satanás es el enemigo de nuestras almas y todo lo que hay en el mundo tiene el potencial de apartarnos de Dios al punto
de que usted y yo podamos ser dependientes de algo o de alguien. Y eso significa idolatría. ¿Y dónde está metido de la idolatría? En el mundo, hermano. ¿Por qué cree que hay gente que no puede hacer a menos del celular? Para más en el celular que en oración. ¿Por qué cree que hay cristianos, como diría un pastor, el otro día sacó una prega, decía, ¿no? Que hay cristianos que están en el celular hasta las 2, 3 de la noche que en vez de estar de rodillas. ¿Por qué cree que hay cristianos que sus ídolos son los hijos? Sus ídolos son los hijos, hermano, a morir propio, a morir. No pueden hacer de menos de atenderlos, de acudir. No importa si su vida espiritual está terrible, aterrizado por los pisos. Hay cristianos que sus ídolos son los hijos. Hacen todo por los hijos. Y su vida espiritual es una miseria. ¿Por qué cree que hay cristianos que sus ídolos son el esposo? Uy, yo he conocido cristianas. El esposo es su ídolo. Viven para contentar solo al marido. No importa si van a la iglesia o no van a la iglesia, si buscan o no buscan de Dios, no importa, lo que interesa es al marido. Y como hay maridos que su ídolo es su mujer y le dejan vivir como se le da la gana, hermano. Si la mujer dice, no, hoy día mejor hacemos esto, o quiero hacer así, o de esto, y son sus ídolos. A mí la persona que está a tu lado, dile, ¿cuál es tu ídolo? El dinero, el trabajo, los nietos, el primo, la prima, el tío, la tía, la sobrina. ¿Cuál es su ídolo? Los paseos, los deleites, la moda. Porque a quienes están buscando ropa más en vez de estar buscando la Biblia. Para cambiarse están 3 horas ahí buscando y cuando van a orar están 3 minutos. Eso es lo que está diciendo Juan y ojo con esto. Juan termina con una frase que nosotros lo utilizamos como cualquier cosa. Cuando Juan dice, tengan cuidado de los ídolos. Amén. Cuando Juan dice amén, así sea que ustedes no se permitan dejar enamorarse por el sistema del mundo, porque el mundo, su sistema del mundo, hermano, los atrapa. ¿Y sabe qué es lo que causa cuando usted está atrapado por el sistema del mundo? Que usted se vuelve su esclavo de esa deidad, de ese ídolo, se vuelve su esclavo, no puede hacer a menos. Usted lo piensa, lo sueña. Por ejemplo, las preocupaciones, la deuda, las situaciones. ¿No se va a dormir y no se levanta con eso? Ese es su ídolo, pues. No puede hacer a menos con eso. ¿Y eso de dónde viene? Del mundo. Ahora entiende por qué Dios dice, lo que hay en el mundo no viene de mí. Porque no es de Dios. Este sistema no es de Dios, hermano. Tenemos que meternos bien en la cabeza, por más bonito que se nos mira. No es de Dios. Nada en este mundo. El sistema de este mundo no es de Dios, es el diablo. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. En estar ahí atado a algo, ¿verdad?
Atado, hermano, atado, atado, literalmente atado a los pies de su ídolo. Y esto de nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Cuál es nuestro ídolo? Porque tenemos esta insensatez de creer que somos cristianos, pero estamos atados a un sistema del mundo que nos tiene tan enamorados que no podemos hacer a menos de eso. Creemos que eso es lo que tiene que bendecirnos, lo que nos tiene que ayudar. Creemos que por eso vivimos. No, por eso es que hay una empatía terrible hacia las cosas de Dios, terrible del cristiano. Cada vez más mundanos nos volvemos. Y lo más terrible es que creemos que tenemos la razón. Ni siquiera tenemos conocimiento de las escrituras y creemos que tenemos razón. Ni leemos las escrituras y creemos que tenemos razón. El mundo los ha enamorado hasta tal punto que no pueden hacer a menos de ello. Y Juan está diciendo, cuidado, cuidado con el mundo, porque el mundo tiene el potencial de volverte tonto, porque el que está esclavizado, hermano, a un ídolo es tonto. El mismo Dios lo dice, ¿verdad? Ahí en el Salmo dice, ma, qué tontos son ustedes de estar adorando un pedazo de piedra. No hay cosa más insensata que nosotros nos rindamos a un sistema del mundo y dejarnos dominar por ese sistema. Hasta le rendimos culto, hermano, le rendimos culto. Algunos piensan que si su ídolo se va, se mueren. Ay, si me dejas, me muero. Ay, y si no tengo trabajo, ¿qué hago? Me muero. Y ese es el problema que se vive hoy en día en las congregaciones. Que amamos el mundo. Nos tiene tan enamorado el mundo que hasta ya tenemos ídolos. Y cuando ya está ese sistema, pues usted va a ver a la persona. Es difícil que pueda renovar su mente, si no decir casi imposible. Porque cuando hay un ídolo ya o hay ídolos en tu corazón, no te dejan. Y esto es la realidad. El pueblo de Israel había salido de Egipto, pero ellos tenían ídolos. Jamás dejaron sus ídolos. Jamás dejaron sus ídolos. Apenas salieron de Egipto con grandes prodigios y milagros, se levantaron lo que ellos tenían en su corazón. ¿Qué tenían en su corazón? Ídolos, ídolos, ídolos. Y todo el proceso de lo que Dios quería hacer con ellos fue echado a la basura porque siempre andaban amando los ídolos, los ídolos. ¿Y sabe qué era lo que sacaba mientras ellos se entregaban a los ídolos? Sacaba sus inmoralidades, sus caracteres pervertidos, sus caprichos, sus arrogancias, sus soberbias. Eso era lo que manifestaban ellos. Jamás cambiaron porque había ídolos. Dios los sacó de la esclavitud, pero ellos no dejaron jamás la idolatría. Jamás, jamás dejaron eso. Y aunque si usted no lo crea, hay cristianos que son así, que no quieren dejar. Ah, no, yo cuando puedo voy a buscar del Señor, cuando puedo voy a leer, cuando puedo, cuando no tengo otra cosa, y porque Dios me entiende, Dios sabe, Dios conoce mi corazón, que tenemos ídolos, y no puedes hacer a menos de ese ídolo. Y hay que tener cuidado, hermano. Ahora vamos a leer un poquito el contexto de ahí de Primera de Juan capítulo 2. Vamos a leer un poquito el contexto. Vamos a agarrar el versículo 12. Primera de Juan capítulo 2, versículo 12. La lectura va a ser hasta el versículo 19.
Este es el trozo de una aplicación em, extensa donde Juan va a explicar por qué no tienen que amar el mundo. Y entonces este trozo es subdividido en tres porciones. La primera porción va a iniciar del verso 12 al verso 14, la segunda porción es del verso 15 al verso 17 y la tercera porción es verso 18 y verso 19, para que podamos entender a qué se está refiriendo y qué tan peligroso es esta cuestión del mundo. Primera porción dice, verso 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados ha sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Un ratito, parámonos ahí. Y cuando yo leí esto y dice, sobre todo la última parte, ¿no? El verso 14, donde dice Juan, y os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Yo ya ahí tenía mi duda, ¿no? Pero más dudas y confusión me vino cuando leí la parte B de este versículo. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Yo digo, está borracho este Juan. Está borracho para haber escrito eso que él tiene. Como que algo le han hecho a ese hombre. Creo que cuando lo metieron al pozo del petróleo, salió, se le quemó algo. Y yo no podía llegar a entender eso. Decía, ¿y qué joven hará sido? ¿Qué jóvenes hará sido, Dios santo? Qué milagro de jóvenes. ¿Qué joven hará sido? ¿No? Y es porque a veces uno cuando lee eso, hermano, dice, no, esto no puede ser literal. Esto no puede ser literal. Eso no puede ser literal. O sea, acá hay algo que no va. O le han aumentado eso, los jóvenes le han aumentado eso, o hay algo que no va, porque aquí son declaraciones fuertes, hermanos, donde le dice, porque ustedes son fuertes y la palabra de Dios permanece, ni saben ni nada de palabra, ni nada de palabra saben estos jóvenes, ni siquiera saben cuáles son los cuatro evangelios. No le hablo en el sentido de los jóvenes que congregan, ya sería el colmo si no sepan palabras, Dios de santo. Mando mi carta de renuncia. Si no saben palabras estos jóvenes, yo me disparo propio. Pero aquí es bastante fuerte la aplicación que Juan da. Dice, os escribo vosotros, Padre, porque habéis conocido. Y hay padres que pareciera ser que nunca, pues nunca han conocido al Señor. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra y habéis vencido al maligno. Y este Juan está mal propio. La isla de Palmos le ha caído mal, ¿no? Y entonces, em, tuve que investigar, porque no me entraba le soy sincero, no me entraba a la cabeza eso. Tenía confusión, perturbación, día y noche me atormentaba esto. Y entonces salieron todas las traducciones que hoy tenemos, y la versión NTV es la que la traduce textualmente lo que Juan nos quiere decir. Vamos a leerlo, el verso 12, 13 y 14 en la versión NTV. No sé si lo puede proyectar, hermano. ¿Puedes hacerlo rápido? ¿Te cuesta? ¿Te va a demorar? La versión NTV. Ok, ahí nomás. Vamos a leerla. Mira lo que dice, ¿eh? Verso 12.
verso 12. Ok. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Ahora entiende a qué se refiere eso. Se refiere a él está exhortando a los que están comenzando las cosas de Dios. Que gloria a Dios, Dios los ha sacado del sistema del mundo. Y son jóvenes, pero ¿por qué son jóvenes? Porque están iniciando. O sea, si usted tiene 100 años y está iniciando el camino de Dios, usted es un joven. ¿No? Y le dice, usted es un joven, ha comenzado el camino de Dios, pero es joven. Gloria a Dios que te ha sacado del sistema. Y Juan está diciendo, ¿no? Les escribo a ustedes, dile a la persona que está a tu lado, te está escribiendo, te está escribiendo. Pero él comienza diciendo de esta manera, ¿no? En el verso 12, les escribo a ustedes que son hijos de Dios. A mí la persona que está a tu lado, dile, si eres hijo de Dios, te están escribiendo para ti. Porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Gloria a Dios. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe. A mí la persona que está a tu lado dirá, eres maduro, pero en la fe. O sea que tu nivel de compromiso, de dedicación, de responsabilidad es tan excelente que por más excelente que estés llevando, esta exhortación también va para usted. Les escribo a ustedes, los maduros en la fe. ¿Cuántos maduros conoce usted? Sí, hermano, el plátano, dicen. Porque conocen a Cristo, mire, ve, porque conocen a Cristo. Güey. Eso es maravilloso. No se puede madurar sin conocer a Cristo, hermano. Es imposible. Ahora entendemos por qué hay muchas personas que jamás van a llegar a la madurez porque jamás han madurado o conocido al Señor, perdón. O porque hay algunos que no les interesa conocer al Señor. Porque estar en el Señor, vivir para el Señor, cuesta todo. O es todo o es nada. No se madura así solamente porque hago las cosas como se me da la gana. No, no te equivoques. No te equivoques. No se madura cuando se te da la gana. No se madura. Entonces dice, ¿quién existe desde el principio? Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe porque han ganado la batalla contra el maligno. Entonces, ¿a quién va dirigida la exhortación de Juan? A todos los cristianos, ¿verdad? A los que han nacido en el Señor, los que están comenzando la fe, incluso los que son maduros, los que son hijos de Dios, los que conocen al Señor, los que van creciendo, a todos, a todos. No importa en qué nivel te encuentres, o sea, si eres joven en cuanto a la fe, a ti te escribe. Si eres ya persona madura, a ti te escribe. Si eres alguien que ha conocido al Señor, a ti te escribe. Pero si no estás en nada de eso y estás dentro de una iglesia, a ti no te escribe. Porque se inicia así, ¿no? Se inicia de abajo, comienza usted, todos nosotros comenzamos así. Comenzamos siendo inexpertos, jóvenes, impreparados, vamos creciendo, se desarrolla el versículo 2, les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados son perdonados, y se termina en esto, en el verso 13. Va así.
Se comienza acá abajo, se prosigue el verso 12 y se desarrolla en el verso 13. Eso es la vida del cristiano. Eso es la vida del cristiano. Ahora miren, hermanos, esa es en la versión NTV. Yo les pido por favor que tomemos mucha atención a esa traducción, porque esa es la traducción, lo que Juan nos está diciendo. Ahora, ¿qué es lo que les escribe a ellos? Lo que acabamos de estudiar, la segunda porción o la segunda proposición que nos da Juan para poder entender nosotros su carta, qué es lo que está queriendo direccionar él. Entonces el verso 15 y el verso 16 nos dice lo que les está escribiendo a estos hermanos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Esto como le digo, ¿te queda claro a ti que estás maduro en la fe? ¿Te queda claro a ti que estás iniciando las cosas de Dios? Porque algunos dicen, no, ay, es que hermano, ciertas cosas son para los que ya están grandes en la fe. No, no. Porque hay algunos que piensan que Dios a los que están iniciando en la fe les deja hacer lo que se da la gana. No, dile, no te equivoques, no es así. No es así. Hay un sistema que es de Dios y hay un sistema que es del diablo. Y el sistema de Dios o es todo o es nada, si no, no hay progreso en tu vida espiritual. En vez del sistema del diablo, puedes hacer como se te da la gana. Estar en una iglesia, pero haces como se te da la gana. Por eso es que Juan les está diciendo, tengan cuidado, porque si alguien no está en ese proceso que acabo de indicarles, entonces es que está amando el mundo. Porque hay quienes, hermano, han comenzado las cosas de Dios y de hace años y son como que si fueran jóvenes o bebés recién que han iniciado ayer. Actitud de comportamiento, manera de ser indiferentes en cuanto a las cosas del Señor, en cuanto a la pasión por las almas, pero en cuanto al servicio. Es increíble, es increíble, es increíble la inmadurez o el no conocer a Dios, porque a eso se está dedicando Juan. Él está diciendo, ¿quién conoce a Dios? ¿Quién no conoce a Dios? Ahí no hay medias tintas. Entonces les está exhortando a los que están en las cosas de Dios. Entonces sigue diciendo Juan, sigue diciendo Juan el verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces ahora sí, hermanos, si lo puede quitar, por favor, gracias. Quiero ver a los hermanos si están despiertos, ¿no? Si proyectamos nuestras pantallas, por favor. Ahora, hay un sistema que es muy delicado en este mundo, ¿no? Muy delicado, hermano. Y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo vivimos nosotros. No podemos vivir la vida cristiana como se nos da la gana, amando el mundo y queriendo las cosas de Dios. Y eso jamás va a funcionar. Es como que usted amara a otro hombre, ¿verdad? Estando casada. ¿Cree usted que funcionaría amando a otro hombre a menos que sea musulmán, verdad? Yo no creo que a su esposo le gustaría que usted ame a otro hombre o a su esposa no le gustaría que usted ame a otra mujer. Eso jamás va a encuadrar y eso es lo que Dios nos está diciendo. No, yo, yo no soporto eso, dice Dios. No soporto, no lo soporto. El problema es que somos nosotros que podemos serle infiel a Dios y vivir como se nos da la gana. Ese es el discurso.
Y pensar que Dios igual nos ama. Dios dice, no, no es así. No lo soporto. No lo soporto. Y que tenemos que tener muy claro lo que Dios nos está hablando. Ahora, ¿por qué tenemos que tener bien claro lo que Dios nos está hablando? Es aquí donde vamos a entrar al ojo del huracán, porque aquí lo que viene ya es el ojo del huracán. Este es el meollo del asunto. Este es el problema, lo que vamos a leer a continuación. Verso 18 y verso 19, mira lo que nos va a decir, que esto es bastante, bastante interesante. Dice Juan, hijitos, ¿verdad? Ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero ¿quiénes son los que permanecen? ¿Se recuerda lo que leímos nosotros en el capítulo 5, el verso 18? Los que Dios los guarda, los que el diablo no los puede tocar, no los puede tocar. ¿Y quiénes son los que el diablo no puede tocar? Los que no aman el mundo. Porque si usted ama el mundo, el diablo no solo lo toca, sino que lo ha conquistado. Por eso es que se hace un idólatra del sistema del mundo, porque está bajo el dominio de Satanás. Y mire lo que está diciendo en relación al contexto de lo que nos está enseñando, porque Juan está hablando, ¿verdad? A los cristianos les está advirtiendo y les está diciendo algo que es como un batazo terrible en la cabeza. Y le dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y mire, tome atención, la palabra que Juan utiliza para manifestar qué tan fuerte y potente es el sistema del mundo es la palabra anticristo. Porque eso es lo que significa Satanás. Y Satanás tiene un sistema. Y acá Juan le está diciendo, viene el tiempo donde se va a manifestar el anticristo. Pero dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Dile a la persona que está a tu lado, hay muchos anticristos, pero que están dentro de una iglesia. Eso es lo que Juan está diciendo. O sea, mire, lo voy a volver a leer. La palabra que Juan utiliza para manifestar qué tan fuerte y potente es el sistema del mundo es la palabra anticristo. Todo aquel que ama el sistema del mundo está amando un sistema anticristiano. No es un sistema cristiano. Es un sistema que se opone a todo lo que es cristiano. Aún por más inocente que se vea lo que usted considera, hermano, pero este trabajo y esta esposa y este hijo y este familiar y esto es un sistema del mundo, es un sistema anticristiano, claro. Si usted no vive para Cristo, ese es un sistema anticristiano. Quien quiera que sea, es un ídolo. Y lo que es un ídolo es un sistema anticristiano. Y Juan está diciendo, ese sistema ya está manejándose abiertamente en esta tierra. Mire, este mismo concepto, después vamos a estudiar su etimología de esta palabra. Este mismo concepto Juan lo define de esta manera en 1 Juan 4:3, mire. 1 Juan 4:3. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Perdón, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros
que el que está ¿en qué? En el mundo, ¿no? El sistema del mundo es un sistema anticristiano, pero los que son de Dios han vencido ese sistema anticristiano. Ahora, pregunta a la persona que está a tu lado. ¿Cuál es lo que te atrae y lo que no te deja vivir en Cristo de la manera que Cristo quiere? Lo que te ha atrapado y lo tienes como un ídolo y es indispensable para tu vida, sin eso te mueres, ese sistema es un sistema anticristiano que no te deja vivir para Cristo. Porque los que son de Dios han vencido ese sistema. ¿Y cuál es ese sistema? Mundano. ¿Y cuál es el sistema mundano? Anticristiano. ¿Y quién es el que legisla y gobierna este sistema? Satanás. Ahora, mira lo que nos dice el verso 5 siempre de este mismo capítulo. Ellos son del mundo. Por eso, mira, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Entonces, los que han caído en el sistema del anticristo, que es un sistema mundano, que es legislado, gobernado por Satanás, estas personas oyen las cosas del mundo. Los que están en el mundo les gustan las cosas del mundo, porque el anticristo los ha enamorado. Ahora sería bueno que usted pregunte a la persona, ¿a quién escuchas? ¿A Cristo o a los que están en el sistema del anticristo? Porque de eso se trata. ¿A quién yo estoy escuchando? ¿El sistema cristiano o el sistema del mundo, que es el sistema anticristiano? Por eso es que dice el verso 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ahora sería bueno que tú le preguntes a la persona, ¿qué es lo que lo más hablas durante todo el día? ¿Qué hablas? Porque eso dice la Biblia, que de la abundancia del corazón habla la boca. El que es mundano, hermano, el que está atrapado, el que es un idólatra del sistema del mundo, que está gobernado por el diablo, es una persona que de su corazón nace solamente, ay, las cosas del mundo y esto y el otro y aquí y allá. Pero eso no quiere decir que ellos no tengan la religión. Ellos tienen la religión, por eso es que va dedicado este mensaje a ellos. Ellos tienen la religión. Pero el sistema que los maneja, ¿cuál es? El mundo, el sistema anticristiano. Por eso es que usted ve a los cristianos manejados más en sus decisiones por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. Ahora entendemos por qué no podemos llegar a una madurez. Mira lo que sigue diciendo, ¿eh? Vamos a ver el segunda de Juan, capítulo 1, verso 7 al 11 dice. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Dile a la persona que está a tu lado, muchos engañadores han salido. Pero esto es un contexto. Ah, sí, hermano, y yo conozco. No, no habla en la esfera, sino en el ámbito espiritual, hacia los cristianos. Así que dile a la persona que está a tu lado, ¿no? Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo.
mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Punto. Hay un sistema estricto de lo que es el cristianismo y es la doctrina cristiana. Y en eso tenemos que identificar cuál es la doctrina que gobierna mi vida. ¿La doctrina cristiana o la doctrina anticristiana? Porque este es el meollo del asunto, hermano. Este es el problema de los cristianos, que viven como quieren, que hacen lo que quieren, que se visten como se da la gana, que hablan lo que se da la gana, que se proyectan lo que se da la gana. La pregunta es, ¿esa es la doctrina cristiana? ¿Esa es la doctrina cristiana, lo que yo hago, lo que yo vivo, lo que yo visto, lo que yo miro, en qué invierto mi tiempo, en qué invierto mi fuerza? ¿Esa es la doctrina cristiana? Eso es lo que tenemos que desmentirnos nosotros mismos. Usted mismo tiene que analizar la doctrina cristiana, Dios santo. Porque el mundo tiene su doctrina, tiene su sistema, y es contra de Dios, contra de Cristo. Por eso se llama anticristiano. Y mire lo que dice, tome atención en estas declaraciones que son bastante fuertes. Mira. El verso 8 vamos a leer, dice, mirad por vosotros mismos para que no os perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces, quiero hacerle una pregunta. ¿Da lugar la doctrina cristiana que el cristiano pueda vivir todo pasmado su vida espiritual? ¿Puede vivir haciendo lo que se le da la gana y considerar que es cristiano? Según Juan dice, no, no, no. Por eso es que la persona que se bautiza tiene que considerar verdaderamente si es cristiano o no es cristiano. Porque el bautismo no es un juego, no es un chiste. Es una manifestación de que yo estoy en Cristo, de que abrazo la doctrina cristiana a costo de mi propia vida. ¿Y cuál es la doctrina cristiana? Jesucristo lo simplificó en dos palabras. Él dijo, niégate y muere, punto. Esa es la doctrina cristiana. Entonces, Juan dice, ¿no? Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, ¿por qué entonces relacionado a lo que este es el mundo? Porque ese es el exégesis que está haciendo Juan, ¿no? Esa es su tesis, si queremos decirlo así. Y él está diciendo a los cristianos, el sistema del mundo es terrible y cualquiera que se deje dominar o conquistar o atar en el mundo se está extraviando del sistema cristiano. Hay un sistema que es cristiano y es una doctrina a la que tenemos que llevar. Y esa doctrina está establecida en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la manera de vivir de un verdadero cristiano? Versículo 10 dice, no, versículo 9 todavía, perdónenme. Voy a volver a leer. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces da lugar la Biblia a que pueda yo llegar a pensar y decir, no, yo soy cristiano, pero a mi manera, Dios me entiende, Dios no te entiende. Dios tiene definiciones claras sobre tu posición, que es diferente. El sistema del mundo no es un programa de Dios, hermano.
El sistema de mundo es la doctrina cristiana, perdón, el sistema de Dios es la doctrina cristiana. Y sería bueno, si usted es cristiano, sería bueno que usted analice si es una persona disciplinada en cuanto al conocimiento de las Sagradas Escrituras. Si usted no tiene un alto conocimiento de las Sagradas Escrituras y no se dedica a leerla, a examinarla, a que Dios transforme su vida por medio de las Sagradas Escrituras, usted no es cristiano, simple. Esa es la definición. Y dice Juan, mire, escuche lo que dice Juan. Y si alguien no vive en el sistema de Cristo, o sea, en la doctrina de Cristo, tengan cuidado con lo que habla. Porque el que ha abrazado el sistema del mundo, hermano, te va a contagiar, te va a querer enamorar. Se va a sentar contigo en el culto y tiene el sistema del mundo. Y te va a decir, no, como que esto es muy exagerado, como que esto no es así, como que el otro, y como que, y Dios no se entiende, y Dios comprende, y pues que te debe tragar el hermano, porque el hermano no sé qué cosa, como que el hermano ha inventado la doctrina cristiana. Usted simplemente puede llegar a descubrir el cristianismo leyendo las escrituras. Si usted me pide un consejo, hermano, a mí no me gusta leer tanto, ¿me puede resumir? Ok, Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, resumido el cristianismo. Lea esos capítulos y ahí encuentra el cristianismo. Basta. Solo 3 capítulos, ahí lo encuentra. Entonces nosotros no podemos decir, pues no. O sea, porque hay gente que viene con este espíritu del anticristo a las iglesias. Viene con ese espíritu del anticristo. Así que cuando usted ve a alguien sentado a su lado, tiene que ver si tiene cara de anticristo. Sí, porque si le manifiesta una conducta diferente a lo que es la doctrina cristiana, actitudes diferentes a lo que es la doctrina cristiana, palabra diferente a lo que es la doctrina cristiana, la exigencia diferente a lo que es la doctrina cristiana y la exigen hacia las cosas del mundo, tenga cuidado esa persona. Esa persona tiene el espíritu del anticristo, porque no se somete a lo que es la regla de Cristo, la línea de Cristo, la doctrina de Cristo. Es imposible reconocer a alguien que no se someta a la línea de Cristo, reconocerlo como cristiano. Juan dice, no, no lo reconozcan como cristiano. Ni siquiera lo reciban, dice. Y esta es la misma aplicación que da Pablo. ¿Se recuerdan? Que cualquiera que llamándose hermano hace esto, hace el otro, ni comáis con eso sinvergüenza, dice. Porque hay gente que está dentro de una iglesia. ¿Qué son anticristos, hermano? ¿Qué son anticristos? Todo el tiempo andan rechinando solo los dientes. Todo el tiempo andan quejándose de todo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora miren, regresando a nuestro texto de inicio, de lo que estábamos leyendo, siempre en la primera letra de Juan, el capítulo 2, versos 18 y 19, le estaba diciendo que íbamos a denotar la etimología de esta palabra. En el griego es casi lo mismo, anticristos, pero su concepto de esta palabra es muy importante. Dice, esta palabra consta de dos componentes léxicos. El prefijo anti es contra y Christus es contra el ungido o contra Cristo. La definición a esta palabra, anticristus, define de esta manera, que se opone a Cristo, que se opone al sistema de Cristo. La tercera definición es muy importante. También significa algo o alguien que suplanta a Cristo.
Esto es lo que es anticristo, que se opone, mira, también significa algo o alguien que suplanta a Cristo, la posición de Cristo, la autoridad de Cristo. Pero eso no quiere decir que esa persona no sea, entre comillas, cristiana, pero tiene algo que ha suplantado a Cristo. A mí la persona que está a tu lado, ¿qué ha suplantado a Cristo? ¿Tu trabajo? ¿Tu novio? ¿Tu novia? ¿Tu abuelo? Porque hay un sistema doctrinal que nosotros tenemos que llevar. Y no es un lavamento del cerebro, como algunos piensan por ahí. Este tipo de personas que no conocen las escrituras y que tienen el espíritu de anticristo son altaneros y arrogantes y que dicen que uno lava los cerebros. No, nosotros para ser cristianos basta leer la Biblia, hermano. Ni siquiera me escuche, lea la Biblia. Ahora miren, para corroborar este contenido de lo que estamos viendo, la última definición, vamos a ver Lucas capítulo 6, verso 46. Mire, Lucas capítulo 6, verso 46 en adelante. Ok, mire cómo dice el Señor, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El problema no es ser cristiano o creerse cristiano. Eso no es el problema. Porque usted y yo tranquilamente podemos llamarle Señor, Señor. El problema está si hacemos la doctrina de Cristo. Ese es el problema. Porque si yo no vivo la doctrina de Cristo, yo tengo el espíritu del anticristo, porque solo el espíritu del anticristo suplanta la autoridad de Cristo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacen lo que yo digo? ¿Qué sentido tiene que uno diga, sí, yo soy cristiano, pero vivo como se me da la gana? El que no permanece o el que se ha extraviado, dice, de la doctrina de Cristo, no es de Dios, dice Juan. Lógico, pues hermano. ¿Cómo puede ser alguien de Dios si no vive la doctrina de Cristo y está viviendo la doctrina del mundo que está en la atmósfera del sistema del anticristo? Hay un sistema establecido de los que Dios ha determinado en la que tenemos que vivir y esta es la doctrina cristiana. Satanás también tiene su sistema. También tiene su Mesías, Satanás, ¿verdad? Y es el anticristo. Como persona se va a manifestar, pero el espíritu del anticristo ya está ya. Por eso es que Juan dice, no, muchos anticristos ya están en medio de ustedes, ya están. ¿Y a qué se refiere Juan con eso? Con que son personas que no, que dicen, no, no, yo no quiero a Cristo, yo no quiero que. No, no, Juan no se refiere a ese tipo de personas, aunque sí también en la palabra anticristo va derivado hacia eso. Pero Juan no está refiriéndose a ellos. Se está refiriendo a que hay gente que cree en Cristo, pero vive como se le da la gana. Y es la expresión de Cristo. Acá mismo está diciendo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo digo? Lógicamente, pues el que tiene el espíritu del anticristo nunca se va a someter al sistema cristiano, jamás. Porque no puede. ¿Y por qué no puede? Porque ama el mundo. El mundo es su ídolo, hermano. ¿Me entiende? Ese es el, por eso yo le he dicho, ¿no? Ese es el ojo del huracán, ese es el medollo del asunto. El problema es delicado el problema. Esto no es cualquier cosa. Mire, vamos a ver algunos ejemplos sobre esta situación.
Mateo capítulo 8, versículo 18. Mateo capítulo 8, verso 18. Tiene como título, la Reina Valera todavía dice, los que querían seguir a Cristo, querían, ¿no? O sea, ya lo dice todo. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen su guarida, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, no. Porque Cristo tiene un sistema, hermanos. Porque si la persona quiere seguir a Cristo, pero quiere amar más a su Padre, no puede seguir a Cristo. O si el otro quiere seguir a Cristo como el escriba, pero quiere seguir a Cristo cómodamente, como se da la gana, no puede seguir a Cristo. Cristo se lo dijo, claro, contundente. Porque hay quienes, hay quienes dicen que siguen a Cristo, pero amando el sistema del mundo, pues. Papá, comodidad, mamá, no sé qué ama usted más que a Cristo, ¿no? Solo usted sabe. Aferrado a eso. Y dile a la persona que está a tu lado, visto que te gusta tanto el sistema del mundo y el anticristo, te vas a ir con ellos, porque te vas a ir con ellos. Nada más te aconsejo que lees Apocalipsis capítulo 21 y vas a ver a dónde van a ir ellos. Porque si a usted le gusta tanto el sistema del mundo, entonces Dios va a decir, ok, ok, cásate con ellos, vive con ellos y termina donde van a ir ellos. Por eso es que Juan dice, el sistema del mundo va a pasar, pero el que hace la voluntad del Padre va a permanecer para siempre. Así que ojo, si su ídolo es su casa, va a irse con su casa donde usted tiene que llegar a terminar. Si su ídolo es alguien de su familia, ahí va a ir a terminar. No sé qué cosa es su ídolo, porque para hoy en día todo, hasta un perro es un ídolo, hermano. Todo es un ídolo. Hoy todo es pretexto para no vivir como Dios manda. Todo es excusa, todo. Y es por eso que es muy importante que le pongamos mucha atención al estudio que estamos haciendo los domingos. Utilizar el sentido común es muy importante. Y la preparación, la práctica es la que nos lleva a eso. No puede ser posible que hoy tengo excusas tan absurdas que llego al punto de decir que igual yo sé que estoy bien con Dios. A mí no me importa lo que digan. Yo sé que estoy bien. Bueno, eso lo va a decidir Dios, ¿verdad? Pero sería bueno que usted analice las escrituras para ver si Dios está aprobando su caminar. Porque no se trata de lo que yo le digo, porque yo quizás puedo estar mintiendo y exagerando acá. Usted tiene la Biblia. Las sectas no le van a prohibir, no le van a permitir leerla. Yo no soy un sectario. Yo lo desafío a que estudie la Biblia. Lo desafío a que lea la Biblia. Lo invito, le ruego que lea la Biblia, porque ahí está la verdad. Solo ahí está la verdad. Marcos capítulo 10, verso 17. Tengo dos textos y con esto termino, menos dos textos me va a durar otras 2 horas. Marcos capítulo 10, versículo 17. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo
E hincado, mire, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¿Los mandamientos sabes? Le pregunta el Señor. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven le dice, él entonces respondiendo le dijo, Maestro, me ofendes porque yo esto lo practico, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces el Señor Jesús mirándole le dijo, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esa palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirándole alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. El que ama al mundo, hermano, no se espera entrar en el reino de los cielos, pues. No, pero yo me arrodillo, ¿verdad? No, yo me arrodillo, yo le oro al Señor, yo le digo al Señor, yo le, yo hasta a veces leo mi bibliecita por ahí. Tengo la religión, tengo la religión, tengo hasta moral, pero para a vivir a Cristo, como le dijo que cargue mi cruz, morir por Cristo, no, no. Yo tengo planes, yo tengo propósitos, yo tengo objetivos, yo tengo deudas que pagar, yo tengo familia que mantener, yo tengo mis hijos. Siga con sus ídolos, siga con sus ídolos, siga con sus ídolos. Ese sistema es anticristiano. Quiero Timoteo capítulo 10, perdón, capítulo 4, capítulo 10 no existe. Según Timoteo capítulo 4, verso 16, creo. Mire que esto es muy importante, ¿eh? Según Timoteo capítulo 4, ¿qué? Verso 16. Perdóneme un momento. Mm. Ok, perdóneme, no es 16, es 10. Vamos a leer el verso 9, el verso 10. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas. Ya, si usted quiere saber quién es Demas, yo le invito a que usted busque Demas. Basta que usted ponga Google en Google Demas de la Biblia. No, no ponga Demas porque le va a salir en otros hasta cantantes extraños que se llaman Demas. Pero ponga Demas de la Biblia y le va a salir ahí toda la biografía de Demas, los textos donde aparece Demas. Y usted va a ver que es un tremendo hombre de Dios. Para que esté como colaborador de Pablo, no era cualquier cosa, no era cualquier cosa. Pero sin embargo, Demas no hizo caso a la exhortación de Juan. A ti que estás maduro en la fe, no mires el mundo, no te dejes coquetear por el mundo porque te traga. Y aquí estamos viendo uno de los hombres más maduros de la Biblia en cuanto a la fe, Demas. Y Demas se dejó coquetear por el mundo. Ahora entendemos por qué la Biblia dice, el que se cree fuerte, cuídese de no caer.
Porque el mundo está con todo, hermanos, está con todo, que hasta la iglesia se ha metido. Y dentro de las iglesias de sana doctrina está gente que tiene el espíritu del anticristo porque no se quiere someter a lo que dice Cristo, lo que dice su palabra. Quieren vivir su cristianismo como se les da la gana. Demas, amando más este mundo, me ha desamparado. Yo cuando vi Demas, porque yo es uno de los personajes bíblicos muy interesantes del Nuevo Testamento, no era cualquier cosa. Tremendo hombre de Dios, maduro en la fe, pero la exhortación también es para los maduros en la fe, ¿verdad? ¿Se recuerda? Les escribo a ustedes que son maduros en la fe, que conocen a Dios, que tengan cuidado con el mundo. Tenemos que tener de verdad mucho cuidado porque este es un sistema tan diabólico, hermanos. El sistema del mundo es tan diabólico al punto, ¿sabe de qué? Como la primicia de Juan es lo siguiente, ¿no? Como va a venir el anticristo ya, pero muchos anticristos ya hay, pero el anticristo como figura primordial todavía no está, él va a venir, pero los anticristos ya están ya y metidos en las iglesias, porque suavizan el mensaje. Leen, pero no quieren vivir, viven como se da la gana. ¿No? Esos son anticristos porque se oponen a la línea de Dios. Por eso es que Cristo dice, ¿no? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? No tiene correlación. Si no te sometes, no eres cristiano. O me opongo o he dejado que el espíritu del anticristo me maneje. Y ahora tengo un ídolo que gobierna mi vida. Visto que va a venir el anticristo, ¿no? La bestia es otra, pero el anticristo va a venir, pero el anticristo va a tener aceptación y gobernación sobre incluso cristianos, porque eso nos dice Mateo 24:24. Si alguien lo puede leer en la versión NTV, por favor. Perdón, palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos. Mateo 24:24. Con esto es muy interesante esto. Miren, palabra de Dios para todos. Porque vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán milagros, señales y maravillas para poder engañar aún a los mismos elegidos de Dios. ¿A quiénes van a engañar los anticristos? Aún a los mismos escogidos de Dios. Entonces, esta advertencia es bastante delicada porque el espíritu del anticristo es tan fuerte, tan potente, hermanos, que iglesias enteras se han sumergido a la merced del espíritu del anticristo. La mundalidad está a todo dar en la mayoría de congregaciones. Gracias a Dios, no todas, porque hay muchas iglesias evangélicas que tienen celos de las cosas de Dios, de las cosas bíblicas, pero la mayoría está sumergida en esta asquerosidad de la mundalidad. ¿Me entiendes? No ves sus reuniones que duran media hora, 40 minutos, una hora, y después todo el tiempo en la mundalidad. ¿Qué clase de iglesia es? Tenemos que tener mucho cuidado. El espíritu del anticristo es terrible. Al punto que cuando se aparezca el anticristo, ya no el espíritu del anticristo, el anticristo propio, va a tener, pues, hermanos, preparado, preparado a los cristianos mundanazos. Y el anticristo se va a hacer pasar por Dios, porque se va a sentar en el trono de Dios, dice la carta a Tesalonicenses. Y ahí también Pablo afirma
que aunque si el anticristo como figura primordial todavía no está, se va a manifestar, pero el espíritu del anticristo ya está, ya en acción, dice. Y cuando pues el anticristo se manifieste, después va a haber una marca, que es el 666, la marca de la bestia. Y realmente hay que ser bestia para amar el mundo, hermano. Nada bueno nos va a ir si amamos el mundo. Va a haber una marca. Que sea literal, no sea literal. Yo en mi posición no creo que es literal esa marca que va a dar la bestia. Pero creo más que todo es a las convicciones mundanas que tiene el cristiano en su mente. La marca de la bestia es las convicciones mundanas que tienen esos cristianos en su mente, para mi parecer. La marca de la bestia. Porque no hay cosa más bestial que amar el mundo. Lo más terrible que puede existir es. Que Dios nos ayude, que podamos entender claro las cosas del Señor. Usted tiene su Biblia, analícelo, quédese toda la noche estudiando y pues Dios le va a dar entendimiento si lo hace de corazón. Vamos a orar, por favor, y le agradecemos al Señor. Señor, te damos gracias por este momento, gracias por el privilegio que nos das de poder estar reunidos, Señor, en esta noche preciosa que nos ha regalado, Señor. Te pido con todo mi corazón que nos ayudes a examinar, Señor, nuestras vidas, si estamos dejando dominar la doctrina de Cristo, el señorío de Cristo, o estamos dejando dominarnos por el sistema del mundo, por el espíritu del anticristo. Cada uno de nosotros sabe su condición, Señor. Tú sabes qué es lo que amamos. Tú sabes en qué estamos enfocados. Por eso te ruego que nos ayudes a vivir para ti, que todo nuestro pensar, al acostar y levantarnos, Señor, sea la doctrina de Cristo, la que gobierne nuestras vidas, papá. Te pido por favor que nos des fuerzas para pelear la buena batalla de la fe y no rendirnos ante los placeres o ofrecimientos que tiene este mundo, porque tu palabra dice que lo que ofrece este mundo no proviene de ti, porque es un sistema demoníaco, Señor. Enséñanos a amarte, adorarte, exaltarte. Si bien es cierto, Señor, tú tienes cosas preciosas y maravillosas para los que te aman, planes, proyectos, Dios, pero nos has mandado a no amar el sistema del mundo. Dios, que se haga tu voluntad. Si tú quieres que seamos de determinada profesión, de determinada carrera, de determinada cosa, se haga tu voluntad. Pero lo que viene de ti jamás nos va a apartar de tus caminos. Jamás, Señor. En tus manos ponemos esta reunión, la vida de mis hermanos, mi vida, y nos ayude, Señor, a poder llevar tu mensaje a otras personas. Gracias de todo en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches, muchas bendiciones. Nos estamos viendo el jueves, si Dios lo permite. Amén. Bendiciones, hermanitos. Dios bendiga Dios su bendiga, esfuerzo. hermanos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, Dios lo bendiga. Pase con todos. Buenas noches a todos. Buenas tardes en Perú. Gracias, muchas bendiciones a los hermanos. Gracias.